Mis hermanos, bendiciones. Le damos gracias a nuestro Señor una vez más, el Señor aquí derramando su más grande y rica bendición. Señor nos siga hablando a la luz de la palabra. Recuérdese que dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Y asimismo, mis hermanos, la palabra para nosotros tiene que ser lámpara a nuestros pies, ¿verdad? Porque recuérdese que si usted carga lámpara, usted no va a tropezar, usted no se va a hundir, sino que al contrario, ¿verdad? Cuando hay luz, todo lo que a veces, ¿verdad?, nos sucede, nos pasa en nuestras vidas o está pasando en la vida de nuestra familia. Si usted carga lámpara, que es la palabra de Dios, el Señor, a través de que usted escudriñe la palabra, a través de que usted oiga palabra de Dios, a través del sometimiento con Dios, Dios le va a ir sacando todo aquello que ha estado escondido, todo aquello que solapadamente le ha hecho daño, aquello que usted no sabe ni en qué momento llegó, pero cuando el Señor mira nuestra decisión, mira que nosotros queremos levantarnos, capacitarnos para vivir en santidad para Él, mis hermanos, el Señor obra, ¿verdad? Por eso le decía él a Jeremías, clama a mí, le decía, y yo te responderé y voy a enseñarte cosas nuevas, cosas que tú no conoces y todo aquello también que está escondido, ¿verdad? Entonces recuérdese que Él es el que llega a lo más profundo de nuestro corazón, Él es el que sondea nuestros corazones y esta gloriosa mañana el Señor quiere sondear su corazón, el Señor quiere llegar hasta usted para que mis hermanos nosotros estemos conscientes, ¿verdad? En qué nivel espiritual estamos y a través de ese nivel espiritual que nosotros hoy, ¿verdad? Nos demos cuenta, porque si usted le pide a Dios el entendimiento, el Señor se lo va a dar, el discernimiento, y usted va a decir, yo necesito mejorar en esta área, necesito mejorar en todo, o estoy a tiempo todavía, ¿verdad? De rescatar mi vida del abismo, la vida de mis hijos, de mi familia. Señor, aquí estoy dispuesto, ¿verdad? Así como sus siervos le decían, heme aquí, Señor, envíame a mí. Dios a usted hoy le dice, quiero enviarte a salvar a tu familia. Quiero hacer cosas grandes y maravillosas a través de tu vida, porque recuérdese que hay una promesa muy especial y muy grande que nuestro amado Jesucristo se la dijo a sus discípulos. Les dijo, mejores cosas que las que yo hago, ustedes las van a hacer porque va a estar el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo con ustedes. Él será su guianza. Recuérdese que la guianza, mis hermanos, es la palabra de Dios, porque nuestro amado Jesucristo, Él vino a dar, mis hermanos, testimonio de las grandezas de su Padre, vino también a enseñar estar bajo sujeción, bajo autoridad. Él, mis hermanos, es el modelo a seguir, pero Él les decía, el que se va a encargar de todo ahora es el Espíritu Santo. Y recuérdese que el Espíritu Santo está plasmado en la palabra de Dios. Desde ahí, mis hermanos, el Espíritu de Dios, desde que Él hizo los cielos, Él hizo la tierra, Él hizo su plenitud, Él también, mis hermanos, puso límites, ¿verdad? A los mares. Él, mis hermanos, ordenó todo, ¿verdad? El día y la noche. Desde ahí era su Santo Espíritu el que se movía. Así que nosotros tenemos que saber que desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nosotros tenemos que vivir la palabra tal como está ahí. Y mis hermanos, nosotros tenemos que saber que el Espíritu Santo es el que nos va a llevar a toda verdad y nos va a redarguir de todo pecado. Así que yo le pido al Dios Todopoderoso que esta mañana su Espíritu Santo se derrame en su vida, que su Espíritu Santo esté desde ya obrando en su casa. Anhélelo, deséelo. Mi hermano, el Espíritu Santo no puede habitar en lugares secos, vacíos. El Espíritu Santo quiere habitar, ¿verdad?, en usted. Así que en el nombre de Cristo Jesús, clámelo, pídalo. Dígale, Señor, yo lo anhelo, yo lo deseo, porque recuérdese que en los lugares secos y vacíos, ¿qué es lo que entra? Son puros espíritus demoníacos. Así que le pedimos a Dios que hoy, mis hermanos, todos esos espíritus inmundos que quizá usted ha dejado entrar a su vida, a su casa, a su familia, mis hermanos, salgan de su familia. Recuérdese, el Señor nos mandó, mis hermanos,
a hacer un trabajo muy especial, ¿verdad? Qué lindo que nosotros somos del cuerpo de Cristo y Dios nos ha escogido para ver cosas grandes y maravillosas en nuestra familia, pero hagamos conforme la palabra lo dice. Amén. Así que esta gloriosa mañana quiero ministrarle a usted a la luz de la palabra. Mis hermanos, aquí el problema, dice, el tema lleva este nombre. El problema no es por lo que hicimos, sino por lo que no hicimos, ¿verdad? A la luz de la palabra, ¿verdad? Porque a veces también usted ha oído aquel dicho que a veces le dicen a usted o usted lo ha escuchado, y de que no, mis hermanos, cómo comenzamos no interesa, sino cómo terminamos. ¿Cómo vamos a terminar, mis hermanos, un día en esta tierra? ¿Cómo nos vamos a presentar delante del Señor? Así que recuérdese que si usted se presenta delante de Dios con tanta mancha, con tanta arruga en sus vestiduras, en su vida, en la vida de sus hijos, Dios no le está viendo todo eso. Él lo que quiere es que todo eso, mis hermanos, sea quitado, ¿verdad? Y ponerle él nuevas vestiduras sin mancha y sin arruga, porque por esa iglesia es la que el Señor va a venir, por su iglesia sin mancha y sin arrugas. Amén. Así que entremos a la palabra, vamos a leer en Juan 10:35. Dice la palabra de Dios en Juan 10:35. Yo le leo esta mañana versión al día. Dice la palabra de Dios. Dice, y si en las escrituras que no mienten se llamó dioses a aquellos que recibieron el mensaje de Dios, es blasfemia el que una persona que el Padre santificó y envió al mundo diga, yo soy el Hijo de Dios. Entonces, mis hermanos, está diciendo aquí que el Padre santificó. Aquí, mis hermanos, les está hablando nuestro amado Jesucristo, ¿verdad? Entonces, en ese momento, él decía, ¿verdad? ¿Cómo iba, mis hermanos, a él a estar blasfemando delante del Padre si él había sido enviado por el Padre y él lo santificó y él lo mandó, ¿verdad? Entonces él les decía, yo soy el Hijo de Dios. Si yo no realizo milagros divinos, no me crean, pero si los realizo, crean en ellos, aun cuando no crean en mí, así se convencerán de que el Padre está en mí y yo en el Padre. Entonces, mis hermanos, ¿cómo van a ocurrir los milagros? ¿Cómo van a ocurrir las sanidades, las liberaciones en su vida, en su casa, cuando usted se mantiene unido al Padre? Usted hace lo que el Padre le dice a nuestro amado Jesucristo. Él en ese momento, mis hermanos, él les hablaba y él les decía que él estaba unido al Padre, él estaba en él y él también vivía, ¿verdad? Para él, mis hermanos, él vino a hacer lo que el Padre le dijo. Entonces ahora, usted, ¿verdad? Debería ahora atender a este llamado que Dios le está diciendo. Si yo permanezco en ti, le dice el Señor hoy, y tú permaneces en mí, podrás hacer todo lo que tú quieras hacer. Porque mis hermanos, siempre y cuando sea de parte de Dios, ¿verdad? Lo que usted va a hacer, que yo creo que usted lo único que anhela en esta vida es tener una familia bien integrada, bien formada. Entonces, ¿por qué le leo esta parte de la palabra? Porque quiero que entendamos, mis hermanos, que si yo permanezco en Cristo, yo voy a hacer las obras que Él hizo. Yo voy a hacer las cosas que Él hizo. Yo me voy a sujetar a la palabra porque Él dice en la palabra que Él no vino a hacer ni a decir lo que no tenía que hacer, ni a decir lo que no tenía que decir, sino que Él solo hizo y dijo lo que el Padre le dijo que hiciera y que dijera. Amén. Así que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Eso es lo primero que tenemos que hacer, es la base para que nosotros, mis hermanos, podamos ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Amén. Entonces, vamos a leer ahora también en 2 de Timoteo 3:16. Mire, ahí quiero que ponga mucha atención en lo que la palabra de Dios nos dice en el libro
de Timoteo, ¿verdad? Como mis hermanos, aquí el Señor nos habla a través de la palabra. Segunda de Timoteo 3:16. Dice la palabra de Dios en segunda de Timoteo 3:16. Mire, dice, vamos a leer del 15. Además, desde la niñez conoces las sagradas escrituras y esta te dieron la sabiduría que se necesita para alcanzar la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. La Biblia entera nos fue dada por inspiración de Dios y es útil para enseñarnos la verdad, hacernos comprender las faltas cometidas en la vida y ayudarnos a llevar una vida recta. Ella es el medio que Dios utiliza para capacitarnos plenamente para hacer el bien. ¿Para qué es la Biblia? Lo volvemos otra vez a repetir. La Biblia entera, dice, nos fue dada por inspiración de Dios y es útil para enseñarnos la verdad. Ella nos enseña la verdad. Hacernos y también, mis hermanos, hacernos comprender las faltas cometidas en la vida. O sea que hoy, todo lo que usted escuche, ¿verdad? Si usted está escuchando este tema, la palabra es, mis hermanos, para usted. No, espero que usted no diga esto no es para mí, porque hay gente que mis hermanos se agarra de eso. Yo agarro lo que es mío y lo que no es mío, yo lo desecho, ¿verdad? Mis hermanos, el Señor lo dijo, que nosotros, mis hermanos, así teníamos que ser. Pero cuando viene de parte de Dios su santa y bendita palabra, mis hermanos, nosotros tenemos que saber que Él, mis hermanos, nos está hablando para que cada día seamos mejor. Amén. Entonces dice, fue dada por inspiración de Dios y es útil para enseñarnos la verdad, hacernos comprender las faltas cometidas. O sea que ¿para qué es la Biblia? Para que usted aprenda a comprender sus faltas cometidas. O sea que si hoy el Señor nos lleva, mis hermanos, a una confrontación es porque Él nos está diciendo, has cometido falta, pero aquí estoy para ayudarte, para bendecirte, para levantarte, no para que argumentes, sino para que cada día te hundas más. Amén, porque eso es lo que hace la gente. Cuando la gente, mis hermanos, no reconoce que ha tenido faltas delante de Dios, cada día se hunde más. Amén, porque le está rechazando la verdad de parte de Dios. Entonces, dice para hacernos comprender las faltas, dice cometidas en la vida y ayudarnos a llevar una vida recta. ¿Cómo quiere el Señor que llevemos nuestra vida? Recta. Y sabe que muchos de nosotros hemos creído, mis hermanos, que hemos llevado una vida recta. ¿Sabe que hay hombres, mis hermanos, mujeres, que se dicen ser hijos de Dios, mis hermanos, y no llevan una vida recta? ¿Verdad? El hijo de Dios no es aquel que solo lo dice que porque es hijo de Dios, ni tampoco porque es la imagen que da. Porque aparte yo puedo mostrar una imagen que no es cierta. Puedo decir algo que no es cierto. Por eso dijo el Señor, por los frutos los vas a conocer. Mis hermanos, nosotros primeramente el Señor, si se da cuenta en la palabra, si usted escudriña la palabra, mis hermanos, ese hombre que tuvo tanto éxito, ese hombre que tuvo, mis hermanos, tanto poder en su boca y también, mis hermanos, cuando él levantaba su mano, mis hermanos, ocurrían glorias y victorias, que fue, mis hermanos, uno de ellos fue Moisés, que el Señor le dio poder en su boca, imagínense, para abrir un mar, para ordenarle al mar que el mar, mis hermanos, se abriera y él pasar por tierra seca a todo aquel pueblo al cual estaba él llevando, mis hermanos, un liderazgo. Porque, mis hermanos, ahí no habló todo el pueblo. Ahí el pueblo no se puso todo el pueblo a adorar, a clamar, a pedir, mis hermanos, a hacer de todo. Fue Moisés. A Moisés se le fue dado, mis hermanos, esa bendición de él, mis hermanos, poder abrir aquellos mares. Dice que cuando él bajaba, mis hermanos, él tenía gente que le ayudaba a levantarle sus manos, porque eran las manos de él cuando estaban levantadas, mis hermanos, que el pueblo de Dios podía ver la gloria. Dice que cuando él bajaba sus manos, mis hermanos, dice que, mis hermanos, la batalla
se ponía más fuerte, pero cuando él levantaba sus manos, el pueblo de Dios tenía glorias y victorias. Recuérdese que él era el intermediario, él era el que intercedía, él era el que se postraba, él era el que se tiraba. A él Dios era el que escuchaba, a él era el que Dios le hablaba. Amén. Entonces, mis hermanos, de igual manera, nuestro amado Jesucristo, él fue el enviado a enseñar, porque él ya vino. Por eso, mis hermanos, él aquí en los evangelios se habla de discípulos. Él vino a discipular, él vino a enseñar sujeción, él vino a enseñarles a ellos. Ustedes están unidos a mí, ¿verdad? Porque él estaba unido al Padre. Ustedes también están unidos al Padre, ¿verdad? Si ustedes se mantienen unidos a mí, les decía él, también ustedes pidan al Padre, ¿verdad? Lo que ustedes quieran pedir, y verdad, y será hecho. Entonces, mis hermanos, porque nosotros no podemos pretender de venir y aprender una oración y creer que porque yo sé orar de esta manera, las cosas van a ser contestadas, mis hermanos. Eso no es así. Entonces, cuando nosotros, mis hermanos, no entendemos esto y no aprendemos a tener una vida recta, una vida, mis hermanos, que haya orden divino en nosotros, porque como hay tanto desorden, por eso, mis hermanos, tristemente la gente dice que va a perecer o está pereciendo o ha perecido ya muchas familias por falta de conocimiento a la palabra. Cuando usted no escudriña la palabra, ya cuando usted viene a escuchar quizá, ¿verdad? Un mensaje, le voy a decir algo, quizá ya ha sido muy tarde y usted ya ha tenido que pasar por muchas cosas, pero qué lindo fuera si usted fuera a la luz de la palabra, y cuando usted oye palabra de Dios, usted la va a recibir, la va a aceptar, y usted va a decir, gloria a Dios, ya avancé en esto, pero todavía me falta esto, ¿verdad? Pero no, la gente, mis hermanos, todo quiere, ¿verdad?, que se lo hagan. O sea, la gente no quiere, mis hermanos, hacer ningún esfuerzo. Entonces, ¿cuántos, mis hermanos? Le hablo de un hogar, porque son los hogares, mis hermanos, que han fracasado. Óigame bien esto. Tanto, mis hermanos, como donde ha habido fornicación, adulterio, donde, mis hermanos, ha habido también fallecimientos a temprana edad, donde, mis hermanos, usted puede acomodar su vida como usted la quiera, o cuando hay separaciones, mis hermanos, cuando hay divorcios, y la gente piensa, ay, de lo que me libré, ay, así me siento mejor, así estoy mejor solo o mejor sola. Mis hermanos, yo le digo algo, eso lo tenemos que enmendar. Eso lo tenemos que enmendar, porque eso no es acomodarme. Usted tiene que saber de que usted, ¿verdad?, no está en el orden divino de Dios. Entonces, no pasó con usted, usted no lo logró, usted no está en esa posición de lo que Dios mandó a que las familias tenían que hacer, o a que el varón cumpliese, porque usted no puede escudarse, mujer, y usted diga, bueno, si mi esposo, él se divorció, no fui yo, él se fue, él me engañó, él esto, el otro, y todo usted lo tacha, o de igual manera el varón hace con la mujer, ¿verdad? Porque hoy está pareja la cosa. Entonces, mis hermanos, no es para que yo me quede de brazos cruzados, no es para que yo me quede ahí tirado. Yo tengo que entender y que tengo que comprender si una vez el Señor me habló y no quise hacer caso, si Dios me ha dado indicaciones y yo no las he cumplido, si yo no escudriño la palabra, si yo no, mis hermanos, nunca reconozco mis errores. Entonces yo le digo, le pasó a usted eso, usted está viviendo esa situación, no es para que usted se quede ahí tirado, sino que hay un trabajo que hacer. Nosotros tenemos que trabajar para que nuestras generaciones, mis hermanos, no padezcan lo mismo, no pasen lo mismo. Si usted, imagínese, vivió tristezas, pobrezas y todo aquello de habido y por haber, mis hermanos, ay, sí, y también ahí va, mis hermanos, esa maldición sobre sus hijos. Si hubiese también que los esposos las dejaron, que las maltrataban, que les hacían daño, igual, como le digo, ¿verdad? Cuando yo hablo, mis hermanos, no estoy hablando solo del hombre, estoy hablando en un sentido, de mis hermanos plural, o sea, que las mujeres también pueden ser así. Si un hijo también está pasando por situaciones y usted diga, ay, es que qué mujer la que tiene, que no es conforme con nada, que nada le agrada, que nada le gusta. Ahí hay una disfunción, mis hermanos, que nunca nosotros hemos, ¿verdad?,
delante de Dios, nunca nosotros nos hemos puesto a pensar que, mis hermanos, nosotros no logramos hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Tenemos que entender eso. Por eso, mis hermanos, no toda la gente, a veces, mis hermanos, quiere llevar, ¿cómo se llama? Pelear una batalla. No, que se acomoda y nada más busca las cosas así más suavecitas, pero mis hermanos, esto de creer, confiar y seguir uno adelante y que a uno no le afecten las cosas, pero mire, hay gente que dice, a mí no me afecta, pero mis hermanos, hay mucha gente que sí le afecta. ¿Por qué? Porque en su corazón, mis hermanos, es otra cosa la que quiere. Amén. Entonces, mire lo que sigue diciendo aquí. Dice que él, mis hermanos, ella es el medio que utiliza para capacitarnos plenamente para hacer el bien. ¿A qué nos mandó a hacer el Señor? El bien. ¿Quién es la que nos capacita? La palabra de Dios. Vamos aquí, quiero leerles algo que yo escribí. Dice que Jesús como Pablo hablaron de las escrituras del antiguo pacto. ¿Cuánta gente? ¿Por qué le leo esto? Porque quise anotarlo para que no se me fuera a pasar. ¿Por qué le digo esto? Porque, mis hermanos, mucha gente dice que a veces las costumbres pasadas, que eso era del antiguo pacto y también es cultural. En la palabra de Dios, aquí el Señor no nos está hablando de culturas. Hay que entender eso, mis hermanos. El que quiera acomodarse, la quiera llevar de que él sábelo todo, mis hermanos, va a acomodar las cosas a su manera y a su gusto y como quiera, ¿verdad? Pero, mis hermanos, nosotros tenemos que entender, Dios dijo algo y las cosas se tienen que cumplir. Por eso Él dejó leyes, mandatos, preceptos. Pero que hoy en día, mis hermanos, está tergiversado lo que es un hombre. La palabra puede ser, dice, quebrantada, porque, mis hermanos, a veces hay hombres que se jactan dicen que son hombres y no es cierto. Porque, mis hermanos, por eso se recuerda que David le dijo a Salomón, compórtate como un hombre. O sea, mis hermanos, un hombre verdaderamente hijo de Dios, siervo de Dios, mis hermanos, escudriña la palabra y sabe, mis hermanos, el trato que le tiene que dar a su esposa, ¿verdad? Y, mis hermanos, y tiene que velar por su familia. Mire, vamos a hablar aquí primeramente del varón, pero yo le digo algo, si usted en su hogar no hubo un varón así, usted tiene que procurar para que sus hijos sean así. No ponerse usted a hablar de las esposas de sus hijos. Ay, sí, mi hijo, mira la mujer que te tocó, o mira, hija, el hombre que te tocó. No, lo que tenemos que llegar es a la raíz de los males, mis hermanos, y reconocer delante de Dios que hemos pecado contra Dios y que no nos hemos alineado al orden divino, porque hay un desorden. El Señor, mis hermanos, dijo algo, por eso cuando Él, mis hermanos, hizo a Adán, también le hizo a la mujer, hizo una pareja. Amén. Eso no se llevó a cabo. Nosotros tenemos que mirar la causa y por qué aquello está sucediendo y por qué aquello se sigue repitiendo. No se trata de solo que fulano se porta mal, que fulano no se comporta como hombre, que no es una persona que tiene principios, que esto, que el otro. Tenemos que entender, mis hermanos, y irnos en orden, ¿verdad? Porque hoy en día así está la humanidad, así están las iglesias, así están los hogares, mis hermanos, culpando a medio mundo y, mis hermanos, y ahí nos acomodamos y ahí nos quedamos. Si vive usted a la luz de la palabra le va a esclarecer y le va a sacar a la luz lo que verdaderamente está en nosotros. Amén. Porque a veces, mis hermanos, usted puede decir, pero si yo tengo un buen comportamiento, si usted, ¿verdad? Usted piensa de que usted tiene un buen comportamiento y que hasta mucho ha aguantado a esta persona. Pero yo le digo, a veces no hay sujeción a la palabra, no hay sujeción al Señor. Entonces dice aquí algo que yo escribí también, la palabra no puede ser quebrantada jamás. No existe tal cosa como la palabra de Dios. Hoy en día hay una falsa doctrina que nos damos, que, mis hermanos, no nos damos cuenta, que nos predican que Dios es un tirano. Porque sabe que mucha gente, mis hermanos, está en la iglesia por miedo. Mucha gente, mis hermanos, así, ese es el Dios que le presentan. No,
Mis hermanos, yo tengo que venirle a presentar a usted a un Dios de orden, a un Dios que es Dios. Y fuera de él no hay nadie. Él dijo que era lo que se tenía que hacer, cómo tenía él. Por eso dice aquí la palabra de Dios nos está hablando, donde dice que la palabra es para que nosotros, mis hermanos, para capacitarnos plenamente para hacer el bien. Y también dice, mis hermanos, ella es el medio que Dios utiliza para capacitarnos. O sea, que si yo estoy, ¿verdad?, falto de entendimiento, de discernimiento, de sabiduría, la palabra, es por la palabra que yo voy a ser sabio y entendido. Pero, mis hermanos, no se trata que porque usted tiene un don, que porque usted tiene sueños, que porque usted tiene visiones, pero si usted no escudriña la palabra, usted no sabe ni dónde están los textos bíblicos, usted nunca ve lo que el Señor dijo que se tenía que hacer. Mis hermanos, estamos mal. Solo tiene usted un don, pero mis hermanos, ese don no le va a llevar a usted la salvación. Ese don, mis hermanos, a veces, como yo lo he hablado y se los he dicho a la misma iglesia, no crea usted que solo se lo digo a otras personas, ni tampoco solo aquí lo estoy diciendo. Se los he dicho hasta los más allegados. Les digo yo, el que usted tenga una visión no solo es para mirar la condición de los demás, nos está diciendo el Señor, mira la condición de estas personas es porque esto está en ellas. Pero, mis hermanos, esto es como algo para aprender, para que nosotros sepamos, ¿verdad? Y en algún momento nosotros no resbalar, no caer en la misma situación. Porque recuérdese que si las cosas solo son para juzgar, dice que el que juzga, mis hermanos, en eso mismo puede llegar a caer. Amén. Aquí la cuestión no es de juzgar, aquí la cuestión es de, mis hermanos, clamar, orar y en ese momento pedir uno perdón. Usted sabe, usted conoce y usted ha oído tantas veces que los siervos, verdaderos siervos de Dios, aquellos hombres de Dios, así mencionando uno de ellos que era Daniel, que era Esdras, que mis hermanos Nehemías, ellos cuando ellos llegaban delante de Dios, ellos no llegaban, mis hermanos, solo señalando al pueblo, Señor, decían ellos. Mis hermanos, ellos también se ponían en ese lugar porque ellos, mis hermanos, sabían que estaban hablando con Dios, con el Supremo, con el Grande, con el Poderoso. Y mis hermanos, esa era una muestra de sencillez en ellos, mis hermanos, de ser una persona que nunca se sentían ellos, mis hermanos, de que ellos las sabían todas y que ellos, mis hermanos, si todo lo que uno sabe, todo lo que uno ve, todo lo que es la misericordia y el favor de Dios, así como el día de hoy el Señor está mostrando a muchas personas lo que va a suceder, lo que está pasando, todo lo que se viene, por qué se viene, porque aquí la cuestión no es solo decirle a la gente, ay, esto va a venir, pero vamos a ser guardadas y vamos a ser cuidados. Yo no le puedo venir a usted a mentir. Su casa no puede ser guardada, su casa no puede ser cuidada si en los dinteles de su casa no está la sangre de Cristo. Pero la sangre de Cristo no es que porque usted haga un acto profético y agarre un poco de vino y lo ponga en los dinteles de su casa. Claro, si usted lo quiere hacer como un acto profético, ¿verdad? Qué bueno, pero sobre todo ahí quien tiene que estar es la presencia de Cristo para que la sangre que Él derramó un día en la cruz del Calvario para usted esté vigente, para que usted, ¿verdad? Usted ahí tiene que haber presencia de Dios, presencia del Espíritu Santo. No, mis hermanos, solo sus actos proféticos que usted cree que usted hace, que es lo que, mis hermanos, lastimosamente es lo único que le hacen a la gente y por eso la gente emocionada y la gente cree que todo ya está hecho porque con todas las loqueras que hacen, mis hermanos. Pero, mis hermanos, ¿cuántos irán a ser los escogidos? Porque en multitudes usted puede ver, mis hermanos, que la gente siguiendo a Dios, pero a veces no siguen a Dios, sino que andan siguiendo solo los milagros, andan siguiendo solo mis hermanos, sus momentos, ¿verdad? De loqueras que les gusta que hagan en otros lados porque les gusta la emoción, mis hermanos. Eso es lo que a la gente es emocionalista. Pero entrar en la presencia de Dios, tener un buen comportamiento delante de los demás, no lo tienen, mis hermanos. La gente siempre sigue, mis hermanos, en las mismas infidelidades delante de Dios. Amén. Su comportamiento. Recuérdense que el Señor nos va a pedir cuentas de nuestro comportamiento. Entonces, mis hermanos, está tergiversado hoy, ¿verdad? Nos muestran a un Dios tirano. Dios es amor.
Pero dice, mis hermanos, que también Él es fuego consumidor. Y recuérdese que el perfecto amor de Dios, ¿verdad?, cubre multitud de faltas. El amor de Dios es manifestarse a uno. Él no tiene ninguna necesidad de estarle diciendo a usted, ¿verdad?, a través de las prédicas, a través de un predicador, cómo tiene usted que conducir su vida. Si usted leyera la palabra de Dios, yo le digo algo, usted solo estaría apoyando al predicador para aquellos que no escuchan, que no quieren oír la palabra de Dios y que la palabra estuviera llegando. Pero cuánta gente, mis hermanos, la única cantaleta que tienen todo el día solo es estar pidiendo por su familia porque no han visto, mis hermanos, o no quieren verdaderamente ver la mano de Dios porque no se ponen a la brecha. Todo es queja, todo es, mis hermanos, molestia, enojo. Un tiempo andan bien y otro tiempo andan mal, y eso no puede ser. Amén. Entonces, no hay un orden divino en mi vida, yo tengo que entrar en ese orden. Amén. Entonces, mire, vamos a leer ahora en Mateo 19, 3, 12. Mateo 19, 3, 12. Dice la palabra de Dios en Mateo 19, 3, y vamos a leer hasta el 12. Varios fariseos en una entrevista trataron de hacerlo caer en la trampa y decir algo que pudieran utilizar como instrumento para destruirlo. Oiga bien, ¿para qué hacían ellos las preguntas? ¿Apruebas el divorcio?, le preguntaron. Y mire lo que él les dijo. ¿No leen las escrituras? Le respondió, en ella está escrito que al principio Dios creó al hombre y a la mujer, y que el hombre debe abandonar al padre y a la madre para unirse eternamente a su esposa. Los dos serán uno, no dos. Serán uno, no dos. Y ningún hombre debe separar lo que Dios juntó. Entonces, ¿cuántos oímos esa palabra? Lo que Dios unió no lo separa el hombre. Y mis hermanos, y también, ¿verdad? Miren, las iglesias, mis hermanos, están llenas de gente divorciada y gente, mis hermanos, que anda imponiendo manos, gente, mis hermanos, que usted en realidad no sabe su testimonio, no sabe por qué se divorciaron, no sabe por qué llegaron a esto. Mire, casi siempre si usted oye, me fue infiel, pero no dicen lo primero, ¿verdad? No le estoy diciendo que porque a usted le fueron infiel, usted se va a justificar y usted va a ser infiel también. No, mis hermanos, ahí no hubo palabra de Dios. Por eso hay matrimonios, mis hermanos, en la misma iglesia que se divorcian. Es que le fue infiel, y a veces con el mismo hermanito, con el mismo ujier, como le llaman a muchos, ¿verdad? En las iglesias, mis hermanos, ¿verdad? Ahí pasó. Y entonces, como le fue infiel, usted se puede volver a casar, hermano. Mis hermanos, nosotros tenemos que detectar, tenemos que ver cuando algo así está sucediendo, está pasando. Nosotros tenemos que trabajar, mis hermanos, en aquello y pedirle a nuestro Señor la ayuda, que abra los ojos del entendimiento a esta persona. Pero sabe que ni muchas mujeres son capaces de eso, ni muchos hombres. Dios guarde con los hombres, ¿verdad? Mis hermanos, eso ni que se los mencionen ni lo perdonan. Entonces, nos hemos topado, mis hermanos, con mucha gente que nada cuenta su versión, pero no cuenta, ¿verdad? No hay otra versión de lo que ahí en realidad está pasando. Entonces, hermano, yo lo que quiero es que usted analice de dónde venimos, de dónde fuimos sacados. Pero sabe que a veces cometemos tantos errores y pasan tantas cosas porque no hay un orden en nuestras vidas. Así como le digo, le hablaba al principio, y no quiero que usted vaya a malinterpretar lo que le estoy diciendo. Para aquellas mujeres que ya se divorciaron, aquellos hombres que se divorciaron, mis hermanos, tienen que poner hasta aquí aquello y reconocer sus errores que ustedes tuvieron y decirle al Señor, perdóname, Señor, porque no cumplí con el mandato. Señor, perdona, y pedir perdón usted por la esposa o por el esposo que tuvo. Y mis hermanos, decirle, Señor, no cumplimos con tu mandato, porque aquí la palabra dice esto. Y si usted jamás reconoce, jamás usted le pide perdón a Dios, tanto como mis hermanos, el que vivió aquello,
tanto como los hijos. Si usted tiene entendimiento, hijo, usted tiene que pedirle perdón a Dios si usted ya formó un hogar o está por formarlo. Usted tiene que pedir perdón por eso, porque la escritura lo dice, no porque yo se lo esté a usted exigiendo ni le esté diciendo qué hacer. La palabra es la que nos está diciendo. Mire, por eso aquí se da cuenta, dice que los fariseos, mire lo que le dijeron: ¿apruebas tú el divorcio? Entonces le preguntaron. Entonces él no les dijo, sí, yo lo apruebo o no lo apruebo. No, él mire cómo les contestó. Él contestó con la palabra, como diciéndoles: el que no hace lo que mi padre dijo un día que se tenía que hacer, ¿verdad? Mis hermanos, tanto como yo puedo tener recompensa buena, como también mis hermanos, que mis recompensas de lo malo. Amén. Puedo ser recompensado por todo. Amén. Entonces dice aquí: no lean las escrituras, les dijo él. O sea, como diciendo, ¿verdad? Fariseos mentirosos, diciendo maestros de la ley, sábelo todo, y no lean las escrituras. Por eso, quizás sí las leían, pero no las entendían, como nos ha pasado a nosotros, ¿verdad? Entonces les respondió: en ella está escrito que al principio Dios creó al hombre y a la mujer. ¿A quién creó él? Al hombre y a la mujer. Entonces, si yo me quedé sola, si también mi esposo se murió a temprana edad o mi esposa a temprana edad, y no llegamos a la culminación de un hogar con el hogar que Dios nos estableció. Entonces, mis hermanos, tenemos que acabar, porque si no, esto va a seguir ocurriendo. ¿Sabía usted que hay muchas mujeres? Por eso usted hoy ya tuvo 5 esposos, dice, los 5 le han sido infieles, o los 5 se han muerto, o mis hermanos, y hasta los entierran juntos. Entonces, mis hermanos, tenemos que entender que esto es una maldición que va a ir caminando porque no se cumplió con lo que dice la palabra. Entonces dice aquí: en ella está escrito que al principio Dios creó al hombre y a la mujer, y que el hombre debe abandonar al padre, dice, y a la madre, para unirse eternamente a la esposa. Usted ve un esposo o una esposa, mis hermanos, que no quiere, ¿verdad? Como dicen, alzar vuelo, mis hermanos, ahí hay algo que no está bien. Ahí hay algo que no está bien. Porque dice que ellos, ¿qué dice? Se volverán, ¿qué dice? Ya no va a ser uno, sino que se volverá una sola carne. Pero oiga bien, hay hombres cristianos que, mis hermanos, esto lo quieren tomar para mantener a la mujer, ¿verdad? No para hacerse cargo completamente, porque a veces los padres, mis hermanos, tienen que intervenir, pero oiga bien, el padre tiene que ser sabio y entendido. Tiene que haber una intervención en oración y ver si aquello está ocurriendo en su hija, que el varón le dice: tenés que sujetarte a mí, y es un hombre que no es sujeto a Dios. Entonces, mis hermanos, ahí hay algo que no está bien. ¿Qué tenemos que hacer? En oración. Señor, esto es herencia que yo le dejé a mi hijo, que yo le dejé a mi hija. Porque, Señor, yo me acomodé. Señor, yo busqué otros caminos más fáciles. Me la hicieron, yo me las pero después llegué al Señor. Y el Señor, en su infinita misericordia, a usted le ha dado una vida mejor. Pero esas situaciones ahí están, vigentes todavía, de una u otra forma, que no se cumple con lo que Dios demandó que se tenía que hacer. Amén. Entonces le dice aquí, ¿verdad? Para unirse eternamente. Oiga bien, entonces, si no fue eternamente hasta que la muerte los separe, ¿qué pasó ahí? Hubo algo que ahí sucedió y hay que pedir perdón a la esposa. Los dos serán uno y no dos. Y ningún hombre, dice, debe separar lo que Dios juntó. Entonces, mis hermanos, imagínense usted en las mismas iglesias a veces, ¿verdad? Ay, cómo te trata tu esposo, mejor divorciate y casate conmigo. Ay, hoy se casó con un siervo de Dios. Esa es una mentira y es un engaño, mis hermanos. Mire cómo estamos, mis hermanos, tan mal, que eso sucede, y a veces hasta con profecías falsas. Por eso, mucho cuidado. Entonces por eso dice Moisés que
entonces, ¿por qué dice Moisés que uno se puede divorciar de su esposa siempre y cuando le den una carta de divorcio? Le preguntaron. Moisés se vio obligado a reglamentar el divorcio por la naturaleza y por la perversidad de su pueblo, pero Dios nunca ha querido que así sea. Les digo que si alguno se divorcia de su esposa o no ser en los casos en que ésta le haya sido infiel, comete adulterio si se casa con otra, y el que se casa con la divorciada comete adulterio también. Entonces los discípulos le dijeron, vamos a seguir aquí leyendo. Dice que ellos le dijeron, si eso es así, mejor es no casarse. Esto solo lo pueden entender aquellos a quienes Dios ha ayudado a entenderlo. Hay personas que no se casan porque nacieron incapacitados para el matrimonio. Otros no lo hacen porque los hombres los incapacitaron y otros porque no desean hacerlo por amor al reino de Dios, al reino de los cielos. El que pueda aceptar esto último, que lo acepte. Entonces, mire, aquí hay mucha profundidad y mucha tela que cortar. Hay varias causas por las cuales dice aquí el Señor, mis hermanos, que puede llegarse a todo esto. Y mire, dice que esto solo es quien lo pueda entender, porque mis hermanos, uno como siervo, como hijo de Dios, un hombre puede estar capacitado, mis hermanos, a hacer que su hogar, porque lo que quiere es cumplir con la palabra de Dios y solo obedecerle a Dios y solo serle fiel a Dios. Un hombre puede, mis hermanos, perdonar eso, porque mis hermanos, uno primero a quien tiene que obedecer a nuestro Señor. ¿Por qué le hablo del hombre? Porque un hombre es incapaz de perdonar eso. Mis hermanos, es más fácil una mujer, pero a veces la mujer dice que perdonó y no perdonó. Pero mis hermanos, y esto, mis hermanos, hay mucha gente que lo toma que tonta, ¿cómo haces esto? ¿Cómo haces el otro? Entonces, mis hermanos, uno tiene que saber que Dios dijo una cosa y uno la tiene que cumplir, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, aquí el Señor está diciendo, porque es que muchos, ¿verdad? También no se casan porque ya ve lo que le dijo esta persona. Le dijo, entonces es mejor no casarse. Entonces, por eso hay gente que dice, ¿para qué quiero yo un papel? Mire cuánta gente, viejitos, que nunca quisieron casarse. Llegaron a viejitos, tuvieron sus hijos, no les importó. Mi hijo nació bajo una fornicación, bajo una maldición. Después pasan cosas y saber, ¿verdad? Ni en cuenta. Mi pueblo perece por falta de conocimiento y cristianos. Y nadie sabe porque nada más miran a la pareja. Entonces, mis hermanos, esto es algo que uno está incumpliendo con los mandatos, con las normas. Esas son normas que Dios puso. Él sabía por qué. Entonces, todos mis hermanos han incumplido con esas normas? Y ahí estamos campantes y mis hermanos, eso si no ayudamos a la gente a decirlo, mis hermanos, en las iglesias. Tenemos que enseñarle a la gente porque Dios dijo algo y las cosas se tienen que cumplir. Amén. Dice que nosotros tenemos que saber cómo fue el principio, pero estamos siendo seducidos por el cambio de lenguaje. Mire, dice el destruir una vida sin que no interrumpa perdón. Dice, mis hermanos, algo que yo escribí aquí. Dice, tenemos que saber cómo fue el principio. O sea, por eso ahorita nos vamos a ir al Génesis, porque vamos a saber cómo fue el principio, qué fue lo que Dios, mis hermanos, creó. Que desde ahí tenemos nosotros que partir y mis hermanos a cumplir lo que Dios dijo. Y también tenemos que ver lo que pasa cuando nosotros incumplimos, cuando nosotros somos desobedientes, cuando nosotros, mis hermanos, nos pasamos, no cumplimos las normas, las leyes, los preceptos, los mandatos de Dios y nos rebelamos ante lo que Dios ha dicho. Amén. Porque Dios, mis hermanos, no quiere que la gente, mis hermanos, sea insujeta ni que se rebele. ¿Por qué? Porque si se rebelan ya saben a dónde van, al abismo. Entonces, mis hermanos, el Señor dice que Él, mis hermanos,
Él nos ama y Él solo tiene planes de bien para nosotros. Entonces, ¿por qué tanta cosa que hemos vivido y hemos pasado? Por falta de conocimiento y por no querer, mis hermanos, obedecer. Por eso hay gente que se va de esta tierra y nunca, mis hermanos, concluyeron con ver lo que tenían que ver. Amén. Nunca, mis hermanos. Entonces, mire, como hoy en día nos están seduciendo, fue lo que yo escribí aquí, por el cambio de lenguaje. Mire, ahora, mis hermanos, destruir una vida, le cambiaron el nombre, ya no dicen, ¿verdad? Vamos a destruir vidas con los abortos, con lo que quiere, con lo que ya en muchos lugares ya lo legalizaron, ¿verdad? No, ahora mis hermanos ahora dice, vamos a interrumpir el embarazo. Entonces, ya no se oye tan feo, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, ¿cómo estamos siendo nosotros? ¿Verdad? Seducidos. Así hay mucha gente está siendo seducida por todas esas normas que está poniendo el hombre y mis hermanos dándole la espalda a las normas divinas, a las cosas de Dios. Por eso la ira de Dios se está desatando, está viniendo. ¿Por qué? Porque nosotros mismos, oiga bien, no los mundanos, es que solo a los mundanos, si esa gente. No, mis hermanos, somos nosotros mismos que Dios nos ha puesto la palabra de Dios. Nos ha puesto ahí la palabra de Dios para que sea nuestro manual de vida, pero no la escudriñamos, no la leemos, solo ciertos textos se nos quedan, los que queremos que se nos queden para repetirlos como que somos loros, pero el Señor conoce la intención de nuestro corazón y a dónde queremos llegar, porque a veces solo los de prosperidad son los únicos que nos aprendemos. Aprendamos esto que hoy el Señor nos está hablando. Amén. Vamos a leer en Génesis 3 del 1 al 24. Mire lo que dice desde el inicio de la palabra Génesis 3, ¿verdad? No vamos a leer desde el 1 porque, ¿verdad? El tiempo se nos va rapidito, pero vamos a leer Génesis 3 y ahí, mis hermanos, nos vamos a dar cuenta lo que el Señor habló en ese momento. 3 del 1 al 24. Dice, la serpiente era la más astuta de las criaturas hechas por Dios. La serpiente se acercó a la mujer y le preguntó, ¿es verdad que Dios no los deja comer de ninguno de los árboles del huerto? Dios les ha dicho que no comas de ellos. Así como le pasa a mucha gente hoy, ¿verdad? Cuando se le da el consejo, ay, pero qué cuadrados, ay, pero que esa pastora todo mira mal, ay, ese pastor, solo quiere que uno haga lo que ellos dicen. Mis hermanos, por eso el siervo de Dios tiene que dirigirse a través de lo que la palabra de Dios dice. Porque, mis hermanos, un día el Señor nos va a demandar el pecado que aquella persona cometió. Por eso, mis hermanos, dijo el Señor, háblenles. Quizá les oigan o no les oigan, pero ustedes den el mensaje. Amén. Entonces dice, ¿es verdad que Dios no los deja comer de ninguno de los árboles del huerto? Dios les ha dicho que no coman de ellos. Claro que podemos comerlos, respondió la mujer. Del único que no debemos comer es del árbol que está en el centro del huerto. Dios nos dijo que no lo comamos ni lo toquemos para que no muramos. Entonces, mis hermanos, aquí lo podemos nosotros hoy pasar a nuestros tiempos, ¿verdad? Como cuando son mis hermanos el tiempo de por culturalmente o mis hermanos, o podríamos decir mis hermanos, tradiciones que a veces ni son específicamente de aquel país, pero mis hermanos, lo malo nos atrae y lo llevan a otros países y la gente, mis hermanos, como lo único que quiere es diversión, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, nosotros sabemos, ¿verdad? Dios nos lo ha prohibido que nosotros lo hagamos, pero mis hermanos, nosotros a veces, ¿verdad? Como no hemos entregado todas esas áreas de maldad, tampoco, mis hermanos, hemos meditado un día y ver el sacrificio que nuestro amado Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces, mis hermanos, nosotros por eso adoptamos a veces o hacemos las cosas que Dios nos ha dicho que no se haga. ¿A cuántos, mis hermanos, hoy en día ya eso ya es, mis hermanos, ya no está escondido? De que usted las fiestas paganas, ¿verdad? Las cuales su familia y muchas iglesias las celebran. Ay, sí, que van a hacer nada más un recordatorio, que van a hacer esto y el otro. Mis hermanos, lo que quieren es llevar a la gente
a que esté metida en el mismo espíritu que están metidos toda aquella gente que anda en esas celebridades mentirosas y engañosas. Mira cuánta gente sabe, mis hermanos, que nosotros los cristianos no tenemos que celebrar la Navidad y a la gente le da igual. Y después, mis hermanos, ¿por qué será que los milagros no ocurren? Porque es gente rebelde, mis hermanos. Aquí sí se da cuenta. Aquí si se da cuenta, ¿qué le dijo Eva? Claro que podemos comerlos, respondió la mujer. Del único que no debemos comer es del árbol que está en el centro del huerto. Mis hermanos, ¿por qué el Señor nos prohíbe ciertas cosas que nosotros no tenemos que hacer? Porque Él sabe a lo que nos llevan, mis hermanos. La gente se les cierra el entendimiento y por eso es gente tan terca, tan necia, mis hermanos, que no pone por obra la palabra. Y cuando es confrontada, mis hermanos, hasta quieren delante de los demás querer y justificarse. Y mis hermanos, la gente más prepotente y son los que dicen amén, aleluya, amén, amén, dicen para que los escuchen. Mis hermanos, como aquellos fariseos en las sinagogas haciendo oraciones vanas, mis hermanos, pero su conducta, mis hermanos, ni siquiera es gente, mis hermanos, que trabaja ni contribuye ni hace nada en la casa de Dios. Son unos mentirosos y unos engañosos, mis hermanos. Entonces, nosotros a veces no nos damos cuenta, mis hermanos, Dios es Dios y Él sabe la intención de nuestro corazón. Por eso no se equivoque y ya no juegue con Dios, porque Dios sí conoce. Porque usted dice las cosas, para qué muestra usted lo que no es, lo que no vive. Y también, mis hermanos, habla de lo que no tiene de lo que no es cierto. Amén. Entonces, mire aquí, el Señor, de verdad, por eso le decía, ¿por qué el Señor nos anda prohibiendo que no hagamos esto y el otro? Porque Él sabe a dónde nos van a llevar, a cerrarnos el entendimiento, nos vamos a volver ciegos. Por eso dijo el Señor, aunque tengan oídos no van a oír, aunque tengan ojos no van a ver. O sea, mis hermanos, por eso hay gente que a lo malo le llama bueno. Ahí tienen el pecadal en su casa y mis hermanos no les importa, ¿verdad? O sea, quedar bien, porque mis hermanos dependen de todo aquello, ¿verdad? No importa que dependan del mismo pecado. Amén. Entonces les dice aquí, mentira, silbó la serpiente, no morirán. Dios sabe muy bien que en el momento que lo comas se te abrirán los ojos para distinguir entre el bien y el mal. La mujer se convenció qué hermoso era, qué agradable debía ser comerlo. Así como mucha gente, ay, qué hermoso, qué lindo, qué ambiente, qué chulo, cómo está de lindo. No importa que esté ofendiendo a Dios. ¿Sabe por qué la gente siente bueno, siente lindo, siente todo, mis hermanos? Porque todavía no ha desarraigado, no se ha liberado de todo eso malo, ¿verdad? Entonces, por eso, mis hermanos, hay gente que todavía dice, pero si oír música mundana no es malo, más si solo es romántica. Yo lo que tengo es que soy muy romántico. ¿A quién le hago daño? Mis hermanos, sí está haciendo daño. Porque en ese momento, mujeres, hombres, casados, oyen su cancioncita por ahí del tiempo pasado. Mis hermanos empiezan a recordar con la que anduvieron, con lo que hicieron, y ya empiezan a repudiar a la mujer, al varón, y después, ay, no te me acerques, ay, porque yo me recuerdo cuando fulano y mengano perenciano, como era conmigo de tierno, de especial, ay, lástima que tenía eso. Pero usted uniéndose cada día más al pecado. Pero no sacan las uñas, no que ahí las esconden. Mis hermanos, esto no nos gusta oír. Mis hermanos, la alabanza tiene que ser para nuestro Señor, y tampoco alabanzas que usted le recuerdan las canciones mundanas, porque hoy en día, mis hermanos, la misma música mundana, solo cambiándole medio ahí la letra. Pero usted se siente bien porque usted se siente en su ambiente, usted se siente en su hábitat. Ahí está usted, ¿verdad, mis hermanos? Pero adorar a Dios, por eso, mis hermanos, la palabra de Dios nos lleva hasta que nosotros tenemos que saludarnos, dice, con salmos, con bendición. Y hay gente que ni Dios le bendiga puede decir, ni puede decir bendiciones, hermano. No, mis hermanos, de la manera tan fríamente que a veces saludan. Entonces, mis hermanos, es porque eso no está plasmado en nuestro corazón todavía. Amén. Entonces, por eso, mire lo que le dijo aquí la serpiente. Mentira, le dijo. Silbó la serpiente, no morirán. Dios sabe muy bien que en el momento en que lo coman se les abrirán los ojos para distinguir entre el bien y el mal. La mujer se convenció. O sea que usted también
dime con quién andas y te diré quién eres y al rato cómo va a ser, ¿verdad? Qué hermoso, dice, era, qué agradable debía ser comerlo. Y al comerlo adquirirían más sabiduría. Así que ella comió y le dio a su marido, quien también comió. ¿Qué adquirieron ellos? Sabiduría, pero diabólica. Por eso hay gente, mis hermanos, que tiene aquella habilidad para mentir, para mostrarse bien ante los demás, mis hermanos, porque han oído la voz de la serpiente, porque se relacionan con la serpiente, hacen lo que la serpiente le dice, lo que le dice el diablo. Oiga bien, la serpiente es el diablo. Entonces, mis hermanos, dice que tan pronto como comieron, se dieron cuenta de que estaban desnudos. Dice que se taparon con higuera para cubrir su desnudez. Aquella tarde oyeron que Dios estaba en el huerto y se escondieron entre los árboles. El Todopoderoso Dios llamó a Adán. ¿Dónde estás tú? ¿A quién llamó? A Adán. ¿Y qué, mis hermanos? Adán respondió: oí tu voz y no quise que me vieras desnudo. Por eso me escondí. Entonces, mis hermanos, si se da cuenta, ¿a quién le habló el Señor? Al cabeza de familia. Mis hermanos, ¿cómo debe de ser el cabeza de familia? Y no que ahí, mis hermanos, el cabeza de familia, ¿qué es lo que está haciendo nada más? A veces solo exigiendo. Sujetate, y no se sujetan a Dios, porque sabe que un cabeza de familia, mis hermanos, le voy a dar la descripción cómo debe de ser. Mis hermanos, un cabeza de familia tiene que ser una persona, tiene que ser un sacerdote. El sacerdote intercede por su familia. Tiene que ser un profeta. El profeta trae palabra a su familia y tiene que tener un comportamiento como lo de un rey. Un rey es el que gobierna a su familia. Tiene que haber disciplina. La disciplina viene del cielo y tiene que tener autoridad, que también tiene que ser dada por Dios. O sea, un hombre sujeto a Dios. Y a través de la luz de la escritura es como este varón tiene que guiar a su familia, no como él aprendió, no con lo que a él le dijeron, no con lo que a él hicieron, no con sus experiencias, porque hay gente que a veces dice: si ustedes supieran lo que yo pasé, lo que yo viví, pero ¿por qué lo vivió y por qué lo pasó? ¿Y por qué sus hijos lo tienen que vivir y lo tienen que pasar? Y tienen que aguantarle a la persona sus amarguras, mis hermanos, y hacer lo que ellos dicen. No, una persona cuando tiene a Dios, cuando vive para Dios, cuando se sujeta a Dios, a su santa y bendita palabra, va a dirigir a su familia conforme al Señor. No que, mis hermanos, ¿qué pasó con Adán? O sea, por eso leímos esa parte de la Biblia. ¿Qué pasó con Adán? Por eso el Señor cuando lo llamó a Adán, porque a él fue el que mis hermanos, lo creó primero. Eva fue sacada ¿de dónde? De sus costillas para ayuda de él. Entonces, mis hermanos, ¿qué pasó con Adán? Por eso lo llamó. Le dijo: ¿dónde tú estabas? O sea, mis hermanos, que en el momento cuando Eva cometió esta falta, Adán no estaba. O sea, aquí la culpa, ay, sí, es la mujer que me diste, porque más adelante, si usted sigue leyendo, así le dice él al Señor: es la mujer que tú me diste, como quien dice, ¿verdad? Es como mucha gente dice: a mí me tocó esto, pero yo le creo a Dios y confío en Dios, pero nunca reconocen sus errores. Entonces ahora usted va a decir: ay, gloria a Dios, qué bueno que le están hablando a los varones y aplaudiendo, y que ojalá y le voy a poner esta prédica a mi esposo para que la escuche. No, la escuchó usted. Oiga bien, usted quizá viene de familia así, y usted como madre, como le decía, si usted es divorciada, si usted es separada, mis hermanos, pero alguna vez usted pensó: ay, me voy a divorciar, ay, ojalá me consiga otro. No pasó por la misericordia de Dios, que usted no encontró nada, porque Dios tuvo misericordia de su vida y de su familia. Pero no nos jactemos aquí de que, mis hermanos, hemos sido tan santos y tan buenos. Pídale perdón a Dios porque su hogar no caminó a la luz de la palabra. El Señor dice aquí, por eso les dijo a los fariseos, que ustedes no han leído la palabra. No se dieron cuenta lo que el Señor hizo desde el principio. Entonces, mis hermanos, les dijo: Moisés dejó que esto sucediera porque
qué? Porque la gente era tan terca, tan necia, porque mis hermanos, los hombres no iban a ser verdaderos, mis hermanos, sacerdotes de su casa, y no que imagínense, hay gente que dice, bueno, por mis hijos aquí estoy, y mis hermanos, dándoles una vida a los hijos, mis hermanos, las mujeres buscando sus propios intereses, porque si no es, si no es así, no nos da dinero para, ¿y qué voy a hacer yo con mis hijos? Mis hermanos no confían en Dios, no buscan a Dios, no se quieren levantar, no quieren, mis hermanos, superarse, sino que lo único que quieren, mis hermanos, es ser gente, mis hermanos, que no quieren hacer nada. En el Señor todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así que, mujer, no critique al esposo, y si Dios ahí los tiene juntos todavía, entonces trabaje por ese matrimonio para que permanezca. Y también, si usted ya no se puede hacer nada, entonces mire los hogares de sus hijos. Amén. Ore por aquellos yernos, por aquellos hijos, para que el Señor los ilumine y deje de estar usted, ¿verdad? También ahí, ay, sí, mi hijo, hay que orar, pero primero hablan y después oremos, ¿verdad? Entonces eso no es así. Entonces, ¿cómo tiene que ser el varón? Tiene que ser, mis hermanos, lo vuelvo a leer, sacerdote, intercesor tiene que interceder por sus hijos, profeta, traer palabra a sus hijos, ¿verdad? Tiene que tener, mis hermanos, tiene que comportarse como un rey, porque el rey sabe que tiene gobierno, ¿verdad? Porque él se deja gobernar por Dios, ¿verdad? Porque recuérdense que los reyes siempre tenían a su lado, mis hermanos, a un hombre de parte de Dios, que ese hombre era el que hablaba con Dios y Dios le mandaba mensajes y tenía que obedecer a la voz de Dios. Recuérdese, David, mis hermanos, un día hizo lo que no tenía que hacer y el Señor le dijo, desde el día de hoy entrará espada a tu casa. Entonces, a muchos hogares, cuando ha entrado la espada, mis hermanos, es porque hemos fallado contra el Señor, pero el Señor no deja impune nada. ¿Por qué? Porque si no, lo seguimos haciendo. Amén. Dice que cuando uno, mis hermanos, le da la espalda a Dios, o sea, usted oye la palabra y le da la espalda, uno ya está rompiendo las normas. Vamos a leer ahora en Malaquías 2:15. Mire, ahora nos vamos a ir a ver lo que los profetas, ¿verdad? También ellos anunciaron y ellos dijeron. Amén. Entonces vamos a leer en el libro de Malaquías 2:15. Mire lo que dice la palabra de Dios en Malaquías 2:15. Vamos a leer desde el 14. ¿Por qué nos ha abandonado Dios? Se preguntaban, ¿verdad? Claman, les diré por qué. Es porque Jehová ha visto sus traiciones al divorciarse de sus esposas que han sido fieles a ustedes durante años. Las compañeras que prometieron cuidar y mantener fueron unidos a sus esposas por el Todopoderoso Dios. En su sabiduría hizo que los dos llegaran a ser una sola persona delante de sus ojos cuando se casaron. ¿Qué es lo que Él quiere? Hijos piadosos, producto de su unión. Por eso guárdense de sus pasiones, sean fieles a la esposa de su juventud, porque el Todopoderoso, el Dios de Israel, dice que odia el divorcio y a los hombres crueles. Por eso controlen sus pasiones y no se divorcien de sus esposas. Han cansado al Todopoderoso con sus palabras. ¿Lo hemos cansado? Dijeron ellos. Preguntan con fingida sorpresa, ¿cómo es que lo hemos fatigado? Cuando dicen que lo malo es bueno y que agradable al Señor, o cuando dicen que no habrá castigo, que a Dios no le importa. Entonces, mis hermanos, aquí está hablando específicamente del varón, y usted, como nuevamente se lo vuelvo a recalcar, mujer, aunque haya sido el varón el que falló, usted, como hoy, si usted es el que está llevando la batuta en su hogar, usted tiene que pedir perdón por esto, porque quiere decir que usted venía arrastrando también todo esto, porque si no, usted no se hubiese hecho una sola carne con lo que no era bueno. Así que no critique, no señale, ya no esté perdiendo el tiempo en ese señalamiento, sino que lo que tiene que hacer, como le decía, nuevamente, venir y que los hogares, sus generaciones sean diferentes, porque para eso
Dios nos está dando la oportunidad de oír palabra. Ya lo nuestro, si usted quiere verlo así, ¿verdad? Que ya su hogar ya no hay vuelta atrás, ya para la gente o para los demás, usted fracasó, pero yo le digo algo. Pero sus generaciones no van a fracasar. ¿Pero cuándo? Cuando usted enmende todo esto. Cuando usted sea una persona, le sea fiel a Dios. Cuando usted viva conforme a la palabra, entonces el Señor sanará su tierra. Si mi pueblo, dice el Señor, se humilla, entonces dice, y cambian de conducta. Oiga bien, yo sanaré la tierra, porque mis hermanos, la tierra tiene que ser sanada, tiene que ser liberada. Mire, quiero que volvamos a leer aquí donde dice, ¿qué es lo que él quiere? Hijos piadosos, producto de su unión. Entonces, si no han habido hijos piadosos, producto de nuestra unión, si usted no ha procurado por eso, sino que los hijos, ¿en qué andan? ¿En qué andan metidos? Infieles y todas las cosas que habidas por ir a ver, mis hermanos, que ellos han hecho. Ahora yo quiero que usted haga conciencia y usted diga, esta es la causa de que yo no le he sido fiel a Dios. Por eso hay infidelidad, porque Dios nos mandó a tener hijos piadosos. Por eso dice en la palabra de Dios en Deuteronomio 28, ahí habla y dice que, ¿verdad? Que el fruto de tu vientre sea bendito. O sea, y si no dice también, ¿verdad? Cuando uno no obedece a la palabra de Dios, va a ser maldito. O sea, que vamos a dar a luz, mis hermanos, gente, tenemos que estar claros en esto, que ofende a Dios. Amén. Entonces, no le quiera tapar a usted el sol con un dedo. Reconozcamos nuestros errores, mis hermanos, porque la palabra aquí está clara. Mire, Dios habla claramente y quizá, mis hermanos, nunca habíamos pasado por esta parte de la palabra, de lo que el Señor dice del divorcio, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, muchos bien acomodados, mis hermanos, los mismos siervos de Dios y nunca, mis hermanos, se han dado la tarea de pedir perdón y, mis hermanos, liberarse de todo eso, sino que al contrario, ¿verdad? Como le digo, lo que hacen es nada más andar ministrándole más pecado a la gente. Amén. Entonces, mis hermanos, ya sabemos, ¿verdad?, para qué nosotros fuimos llamados. Yo escribí algo aquí, también yo a veces escribo para que no se me pase. Dice que el matrimonio es buscar la descendencia. Entonces, esa es otra cosa. Si usted dio a luz gente que deja a sus hijos tirados, así como hay madres que a veces ahí les dejan a los hijos, los nietos, ahí los dejan abandonados. Gloria a Dios si usted se hace cargo y usted de veras se compromete a guiarlos en los caminos del Señor. No solo a cuidarlos, ay, te voy a tirar tu plato de comida y te lavo tu ropa o te enseño a hacer las cosas porque un día te va a servir. No, no se trata de eso, se trata de formarlos a través de la luz de la palabra. Pero también, mis hermanos, si hay esterilidad en los hijos, no venga y solo usted ande declarando, yo declaro, yo profetizo y que esto va a suceder y que esto va a pasar y que yo me pongo a la brecha y que yo creo por ti y no importa lo que andes haciendo, mi hijo o hija, ¿verdad? Y no estés cumpliendo con lo que dijo el Señor, porque aquí el Señor dijo, mire, dice aquí la palabra de Dios, fueron unidos, dice, a sus esposas por el Todopoderoso Dios en su sabiduría, hizo que los dos llegaran a ser una sola persona delante de sus ojos cuando se casaron. ¿Qué es lo que Él quiere? Hijos piadosos, productos de su unión. Entonces, aquí hay otra clave y muchos eso no lo ven. Tiene que haber descendencia. Cuando no hay descendencia, ahí algo está sucediendo, está pasando. Me he rebelado contra la palabra de Dios, pero sí quiero que Dios, solo para cumplir un capricho, ya no es, ¿verdad? Así como recuérdese, como Ana, ella cuando llegó delante de Dios, ella le dijo, lo que tú me des, yo te lo prometo que te lo voy a venir a dejar, te lo voy a entregar, para que, ¿verdad?, él fuera, mis hermanos, instruido a través de la luz de la palabra. Entonces, nosotros, ¿verdad?, ojalá que cuando vayamos a tener hijos, ¿verdad?, para los que todavía están en ese momento, que de veras se comprometan
Que no solo cuando están con el hijo en el vientre y que hay, ¿verdad? Y que es hijo y siervo o sierva de Dios y que Señor, y es solo porque tienen un cierto miedo de que las cosas no vayan a salir bien. Pero ya cuando el hijo nació, mis hermanos dándole malos ejemplos, haciendo parranda, llevándolo a lugares donde no lo tienen que llevar, que no lo cuidan, no cuidan su vida espiritual. Así solo cuando quiero, ¿verdad? Por ahí aparezco en la iglesia llegando tarde y todo. Sí. Y el hijo, por eso todos enojados. ¿A qué me llevas a la iglesia? Si todo lo que miro aquí en mi casa, cómo te comportas, todo lo que decís, todo lo que hablas, tus gestos, tu esto y todo el otro. Mis hermanos, hemos metido tanto, oiga bien, los pies en el lodo. Y creemos que ya salimos y cada día, mis hermanos, nos estamos hundiendo más porque Dios nos da la oportunidad de recapacitar, de levantarnos, de limpiar nuestras generaciones y mis hermanos con nuestras mismas actitudes. Por eso dicen, si no cambian de conducta, Él no va a sanar la tierra porque mis hermanos dándole mal ejemplo a los hijos y siempre buscando pretextos. Pero es por esto, es por el otro, porque es aquí, porque es allá, pretexto. Por eso son pocas las familias, mis hermanos, que verdaderamente se levantan en pos de Dios. Son pocas, por eso dijo el Señor, muchos serán los llamados, pocos los escogidos. Él sabe por qué lo dijo, porque es poca la gente que llega a comprender, llega a entender y llega a amar a Dios. Mis hermanos, no le digo totalmente, porque mis hermanos se cometen errores, pero por lo menos ya no se cometen todos los que mucha gente comete que cree que no son ni errores. Amén. Entonces, mis hermanos, hay un pecado que se le llama pecado de omisión. Es un incumplimiento de la verdad de la palabra de Dios o lo que Dios ordenó. Entonces, mis hermanos, dice que el pecado de omisión es no hacer nada por pereza o dejadez o no haber una palabra por no decir las palabras adecuadas, ¿sabe? Porque nosotros, mis hermanos, a veces, ¿verdad? Hablamos también inadecuadamente. Así como, es que yo no sé qué va a pasar, yo no sé qué va a suceder, ay, esto saber si se va a arreglar, ay, es que yo ya no sé ni qué hacer. Son palabras inadecuadas porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces yo estoy en contra de lo que la palabra de Dios dice. Entonces dice que el pecado de omisión es no hacer nada por pereza o dejadez. Hay 7 clases, mis hermanos, de pecados que muchos estudiosos en la Biblia se han dado cuenta que, ¿verdad? Que era lo que Dios más, de lo que más Dios habla. Y mis hermanos, estos pecados son la lujuria, la ira, la soberbia, la envidia, la avaricia, la pereza y el gula. Conociendo la palabra de Dios, los pecados imperdonables para Dios es también, mis hermanos, está entre ellos el asesinato, la violación, el suicidio, el adulterio. Todo esto nos separa de Dios. O sea, todo lo que hoy está sucediendo, tanto asesinato, tanto como en abortos, como mis hermanos, los mismos hermanos matando a los hermanos, los mismos padres matando a sus hijos, a sus esposas, toda esa ola de maldad, de iniquidad, todo eso que se está moviendo, mis hermanos, las violaciones que cada día, mis hermanos, yo le digo que, mis hermanos, si usted observara cada familia, cuántas violaciones han existido de padres a hijos, de madres también, mis hermanos, de hermanos, tanta cosa, mis hermanos, sucia, impura que hay. El suicidio, cuánta gente, mis hermanos, hoy suicidándose, hasta los que dicen ser siervos de Dios, mis hermanos, y dice, y el adulterio, todo esto nos separa de Dios. Son cosas imperdonables, mis hermanos, que el Señor, ¿verdad? Porque recuérdese que, mis hermanos, si nosotros nunca nos arrepentimos, venimos de gente así, nosotros tenemos que poner este asunto en esta situación. Si usted viene de gente que se ha suicidado, es porque mucho pecado se ha movido ahí, mis hermanos, gente adúltera. Todos estos pecados nos separan de Dios.
porque nosotros somos parte de aquella, podríamos decir, de aquella descendencia. Tenemos que pedirle perdón al Señor, mis hermanos, y pedirle perdón a Dios por las ofensas que se han hecho, porque media vez, mis hermanos, nosotros no pidamos perdón, eso ahí está vigente, y mis hermanos, tenemos que saber que son cosas imperdonables. Son perdonables cuando usted verdaderamente busca el arrepentimiento de Dios y quiere vivir caminando conforme a la palabra. Así que yo le dejo esta palabra en su corazón, que Dios me lo bendiga, que Dios me lo guarde, y le pido a Dios que usted escudriñe la palabra, que usted viva conforme a la palabra, y declaro en el nombre de Cristo Jesús, oiga bien, en el nombre de Cristo Jesús, que si usted hoy clama al Espíritu Santo que le traiga, ¿verdad? Que le salga, que traiga a la luz toda la verdad, todo lo que está oculto en su corazón, en su vida, mi hermano, que Dios nos ayude, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que saber que hasta lo que es pecado, ¿verdad? Que a veces nosotros pensamos a aquella gente glotona, ¿verdad? Aquella gente, mis hermanos, que nosotros pensamos que eso no es pecado delante de Dios. Entonces, pongamos la palabra por obra, y la palabra nos va a ir liberando y nos va a ir sanando. Amén. Dios me lo bendiga, que el Dios de paz lo ministre y lo gobierne. Bendiciones.